Bueno, Jonier pues oraba, ¿cierto? Oraba ahorita por esos nervios y sí, claro, dan nervios, eh, pero yo creo que ya cuando uno está acá, no, bueno, si confía en Dios y ha orado, Dios le da a uno la tranquilidad para poderse dirigir a su iglesia y saber que lo hago guiado por Él, conforme a lo que Él me ha mostrado. Entonces eso da tranquilidad y eso calma los nervios y bueno, gracias también por sus oraciones, ¿cierto? Porque es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros. Vamos, mensaje que Dios tiene hoy para nosotros, las ovejas que siguen a su pastor. A manera de introducción, quería comentarles algo sobre cómo son las ovejas. Dios en su palabra nos compara con ovejas, con ese rebaño de ovejas. Y bueno, para que veamos como unas características especiales de esas ovejas, son animales frágiles, animales que si están en el campo, están a merced de un depredador, no tienen cómo defenderse. También son animales que son mansos, tienen poco sentido de orientación, se extravían fácilmente. También nos dice que no tienen buena visión, tienen muy buen oído, pueden atender a la voz del pastor, pero su visión es muy escasa. También nos dice que la oveja, bueno, en la palabra de Dios es un animal muy manso, que no tiene maldad y es muy obediente, obedece a la guía, a la guía de su pastor. No tiene deseo por lastimar, ¿cierto? Por golpear a otros seres vivos. Y bueno, en cuanto a ese tema, es un animal dócil que uno puede manejar. También veía que una oveja sin un pastor está desprotegida. El pastor es el que protege esas ovejas ante un depredador, ante lobos, ante amenazas de otros animales. Por el contrario, ¿cierto? Cuando ese rebaño de ovejas tienen un pastor, pues queda protegida de esto. Es muy difícil que un animal salvaje, en este caso, bueno, la mayoría siempre son los lobos, los enemigos, llegue a atacar una de estas ovejas. El pastor es el que logra disuadir esos ataques del rebaño. También veía que esas ovejas les gusta vivir juntas, siempre uno buscan la compañía, están tratando siempre de vivir unidas. Viven en grupos grandes y normalmente tienen un líder, ¿cierto? Que es el cual ellas siguen. También son de fácil manejo, son tímidas, ¿cierto? Son tranquilas. Y para que entendiéramos esto, bueno, entender que Dios nos compara con esas ovejas. Dios compara a su iglesia con esas ovejas que se comportan de esta manera. Entonces, que estemos pensando, bueno, si Dios nos compara con este animal, tenemos algunas características de este animal, algunas cualidades están en nosotros, para que vayamos pensando en eso. El versículo que vamos a estudiar hoy, Hebreos 13, 17 al 18. Acompáñenme, por favor, a leer. Dice en el 17: Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo.
y más, llenen todo hasta ahí. ¿Listo? 17 y 18. Vamos a orar. Señor Dios, misericordioso y bondadoso, gracias, Padre, te damos por que nos permites escuchar tu palabra, nos permites entender la Biblia, Señor, para poderla llevar a nuestra mente, Señor, poderla tener ahí y poder tomar decisiones en nuestra vida. Te pedimos para que el día de hoy seas tú a través de mí, hablando a tu iglesia, Señor, para que seamos enseñados, seamos redarguidos, Señor, con tu mensaje, para poder vivir esa vida que quieres para nosotros, para poder cada día parecernos más a nuestro Señor Jesucristo y poder hacer tu voluntad, Señor, poder hacer la obra que tienes para nosotros. Por eso te pedimos que seas tú en control de esta enseñanza, que seas tú mostrándonos al corazón esas decisiones que debemos tomar, esos cambios en nuestras vidas, para que podamos glorificarte a través de cada cosa que hacemos. Por eso lloramos, te agradecemos, Padre Santo, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, como un primer punto, tenía aquí el versículo, vamos a ver los que obedecen a sus pastores, ¿cierto? Hablábamos que el título de esta enseñanza, ¿cierto? Son las ovejas que siguen a su pastor. Entonces, ¿cómo podemos ser esas ovejas que siguen a su pastor? Podemos ser ovejas que obedecen a sus pastores. Dios nos dice ahí en el 17, obedeced a vuestros pastores. Vamos a estar estudiando esa partecita, obedeced a vuestros pastores. La palabra obedecer, ¿cierto? Es cumplir la voluntad de quien dirige, ceder con docilidad a la dirección que se da. Cuando alguien da una instrucción y yo quiero obedecer, pues yo digo, bueno, me voy a someter a esa persona y le voy a hacer caso en lo que me dice, ¿sí? Si me dice, tal vez llego acá y alguien me dice, no, es que esa silla tal vez no te puedes sentar ahí, siéntate en esta silla. Yo puedo decir, bueno, voy a obedecer y sencillamente me cambio de silla, o digo, no, a mí me gusta sentarme aquí y aquí no me muevo, ¿cierto? Obedecer es tomar esa decisión, ¿cierto?, de acatar esa norma sin ningún problema. Miremos Filemón 21. Hay unas hojitas más atrás. Filemón 21. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Este es Pablo escribiéndole a Filemón y vemos que Filemón, bueno, un hombre fiel y un hombre obediente. Le dice Pablo, te he escrito confiado en tu obediencia, ¿cierto? Sabe que es obediente y le deja una misión, le encarga unas misiones. Pero ya vemos que su propio pastor lo llama obediente, ¿cierto? Es una persona que ha acatado esas normas, que era un hombre fiel, y por eso lo resalta Pablo allí en este versículo. Dice, porque sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Esa persona que es obediente, bueno, también aún siendo obediente, no se queda ahí, ¿cierto? Siendo obediente, bueno, trata de hacer más de lo que le dicen. Una vez teniendo ese deseo en su corazón de obedecer a esta persona. No ser obediente, ¿cierto? También yo puedo decir, bueno, ¿hago caso o no hago caso? El no ser obediente es algo que yo escojo, algo que yo digo así como el libre albedrío, ¿cierto? Yo puedo escoger entre hacer una cosa o la otra. Dios nos dio ese libre albedrío. Gracias a eso, bueno, tenemos la oportunidad de recibir esa salvación, de tomar ese regalo, pero también podemos decir que no. La obediencia pasa igual. Yo puedo tomar la decisión, ¿cierto? Depende de cada uno. Si tomo la decisión de ser obediente o sencillamente no lo hago. Miremos Efesios 4:11.
Y aquí, bueno, ya vamos a pasar a otro temita porque veíamos el tema de la obediencia, pero también vamos a ver, bueno, nos dice obedecer a quién, específicamente a nuestros pastores. ¿Por qué Dios nos habla de esos pastores? Vamos a ver por qué debemos tener esa obediencia especialmente a ellos. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es la voluntad de Dios. Dios, en su sabiduría, nos permitió tener esos pastores, y esos pastores Él mismo los constituyó. No es que alguien haya dicho, bueno, vamos a poner aquí unas personas que se van a llamar pastores y los van a dirigir a ustedes. No, fue voluntad de Dios. Dios, conociendo el mundo, conociéndonos a nosotros, lo que somos, nos permitió tener esos pastores. Él mismo los constituyó. Dios estableció su iglesia, ¿cierto? Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, vino a establecer esa iglesia, y Él designó a esos pastores para que guiaran las ovejas. Como veíamos, en esas ovejas que sin un pastor, ¿cierto?, se pueden perder, se pueden ir por un abismo, están a merced de esos lobos. Dios constituyó esos pastores para que cuidaran esas ovejas. No somos nosotros, ¿cierto? Es Dios en su plan. Dios es un Dios de orden, y Él está pendiente de cada cosa que nos pueda suceder, y por eso establece sus pastores. Miremos 1 de Pedro 5:4. Primera de Pedro 5:4 dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí nos está hablando del príncipe de los pastores. Dios, en ese plan que tiene, nos dio un pastor principal. Ese pastor lo llama aquí como el príncipe de los pastores, y es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos cuida, Él es nuestro pastor, el pastor pueden haber aquí una iglesia, no sé, 2, 3 iglesias, ¿cierto? En Villavicencio, pueden haber en otras ciudades 10, 20 iglesias, y todas tenemos un mismo pastor. En Europa, ¿cierto?, en Estados Unidos, en África, van a haber iglesias con ovejas, con personas que han creído en Jesucristo en su corazón, y van a estar allí todas siendo guiadas por Jesús. Jesús es el pastor, es el que nos cuida a todos. ¿Por qué? Porque así fue como Dios constituyó ese plan. Él es nuestro pastor. Es la estructura que Él hizo, ¿cierto? Está Dios, envió a su Hijo Jesucristo a que fuera nuestro pastor, y Él estableció pastores, ¿cierto?, en cada una de las iglesias locales para que cuidaran esas ovejas. Los hebreos, aquí nos dice, bueno, les pide que los hebreos deban obedecer a sus pastores. ¿Por qué? Porque sabe que es la voluntad de Dios, que es buena, y es la forma como la iglesia se lleva a cabo. Es la obra que Dios encomendó, y es la forma como podemos tener una seguridad y una tranquilidad de que vamos a estar protegidos, de que ante amenazas, ¿cierto?, vamos a estar protegidos, que a veces no. Bueno, siempre vamos a necesitar una guía, y esa guía va a ser a través de esos pastores. Es un mandato, y ahí depende, bueno, nuestra obediencia. Si queremos obedecer a nuestros pastores, o si queremos simplemente hacer nuestra voluntad, ¿cierto? Y puede ser que a veces, bueno, estamos mal, ¿cierto? Estamos alejados de Dios. Nuestro pastor está ahí para guiarnos. Vamos ahorita a ver más adelante, bueno, cuáles son esas funciones del pastor, pero
nosotros estamos en esa toma de decisión de obedecer a ese pastor que Dios ha establecido en su iglesia, ¿cierto? En esa estructura. A veces uno puede decir, no, si yo obedezco a mi pastor, ¿cierto? Y es algo sencillo decir, sí, yo le hago caso en todo, pero esa obediencia también va acompañada de ese sentir del corazón, ¿cierto? Si yo le obedezco porque realmente quiero agradarle a Dios y hacerlo de verdad, o le obedezco porque me toca, ¿cierto? Porque estoy en la iglesia, entonces como todos le hacen caso al pastor, entonces yo tengo que hacerle caso al pastor por obligación. No, esa obediencia es de corazón, porque queremos agradar a Dios, queremos cumplirle a Él. Una de las funciones, bueno, del pastor, ¿cierto? El pastor apacienta y pastorea. Sí, en ese orden. Apacentar significa dar pastos. En nuestro caso, el pastor nos da la palabra de Dios, nos alimenta de su palabra. Es la voz que alimenta nuestra alma. Es como a través de cuando Víctor y Iván están parados aquí, domingo tras domingo, estamos siendo alimentados con su palabra, nos están apacentando, estamos recibiendo ese alimento que necesitamos para crecer, para estar fuertes, para no desfallecer en momentos difíciles, para no dejarnos llevar por el enemigo, por Satanás. Necesitamos ese alimento y los pastores tienen esta función de darnos ese alimento. También está para pastorear, ¿cierto? Ese pastorear es cuidar y ayudar a quienes los rodean. Ellos tienen esa función de cuidarnos, de estar pendientes de cada uno de nosotros en cómo está nuestra vida espiritual, ¿cierto? En cómo nos estamos de verdad dejando guiar por Dios, o a veces tal vez podemos estar alejados, podemos estar fuera de esa guía de Dios. Nuestros pastores nos dan esa guía, nos ofrecen de nuevo volver al camino de Dios. Aquí recordando algo, mi obediencia a mi padre. Mi padre es, bueno, una persona muy seria, él siempre fue muy estricto. Y yo recuerdo que yo siempre fui muy obediente. Bueno, mi mamá tal vez me decía algo y yo, ahorita voy, mami, ya, en 5 minutitos. Mi mamá, bueno, vaya, haga esto. No, ahorita, más adelante, mami, espere, ¿cierto? Pero llegaba mi papá y me decía, bueno, vaya, haga tal cosa, y de una, yo iba y lo hacía. Porque, bueno, tal vez cuando no lo hacía, de una vez me pegaba un grito y yo le tenía miedo. Creo que mi papá no me pegó muchas veces. Sí, tal vez creo que no recuerdo de que me hubiera pegado, pero sí le tenía un respeto y le obedecía. Y si él decía algo, tenía que cumplir. Y yo lo hacía por obediencia. Pasa lo mismo con Dios, ¿cierto? Dios nos muestra cosas en su palabra y nosotros debemos obedecerle si le queremos agradar a Dios. Nuestros pastores también nos dan esa guía, nos dan esa certeza de que podemos tener una vida siguiendo a Dios, y a través de esos consejos, de eso que nos hablan, de cuando están aquí parados, lo que nos muestran en su palabra, es esa guía que necesitamos. Nosotros, bueno, debemos pensar en que si somos obedientes. Yo creo que mi papá me educaba y me decía muchas cosas porque me amaba, ¿cierto? Porque me ama, estoy seguro que él me ama, y por eso me decía esas cosas. Estoy seguro que nuestros pastores nos aman, es el sentir que les ha dado Dios, y por eso ellos nos guían, nos dicen, bueno, mira, ojo porque esto está mal, ojo porque no estás bien, ¿cierto? No es porque, es por molestar, porque a veces los hijos tendemos a decir eso, ¿cierto? Nuestros papás, que mi papá se molesta porque se la pasa diciéndome que esas amistades no me convienen, ¿cierto? O que si me gusta, no sé, hacer algo que no está bien, entonces está mi papá ahí dándome cantaleta. Lo hacen porque nos aman, y así también nuestros pastores nos van a guiar porque nos aman. Ese es el sentir que les ha dado Dios. Recordando también, bueno, en esa obediencia, cuando llegué a los pies de Cristo, llegué a la iglesia de Bogotá, y muy temprano en mi discipulado
me vine a vivir a Villavicencio. Estaba empezando las 3 elecciones y no entendía muchas cosas todavía del discipulado, era muy un bebé en Cristo, pero recuerdo que mi maestro me insistía, me insistía 2 cosas. Primero, me decía, te vas a ir para Villavicencio, es lo que quiere Dios. Y yo era muy bebé y yo siempre le decía que sí, pero mentira, era un deseo que yo tenía. Bueno, ahora no sé, tal vez Dios me quería acá y Él estuvo orando, pero bueno, fue algo que no busqué en Dios, sino que era un deseo, tal vez por lo que era tan pequeño en Cristo y no entendía muchas cosas. Pero la segunda cosa que me insistía era, cuando llegues, Juanca, vas y hablas con el pastor, hablas con Víctor y le dices que si necesita algo, pues que tú estás ahí para ayudarle. Yo no entendía muy bien y yo era mi maestro y dije, bueno, voy a obedecerle a mi maestro. No fue una carga para mí y recuerdo ese día cuando llegué a la Alborada, estaba Víctor ahí, creo que era como la segunda vez que nos veíamos y yo le dije, hola Víctor, soy Juan Carlos y si necesitas algo, pues cuentas conmigo. ¿No te acuerdas? Yo sí. Entonces, acá estoy, Víctor, todavía cuentas conmigo. Cuando estaba en ese momento, o sea, nunca pensé estar aquí, nunca pensé tener lo que Dios me ha brindado, porque era un bebé, como les digo, en Cristo, y no lo hice pensando en esto, ¿cierto? Sino dije, es lo que yo quería, obedecer a Dios. Yo ya había recibido a Cristo, entendía que tenía que obedecerlo. Mi maestro me dijo, mira, es lo que debes hacer. Y tomé la decisión, le obedecí, y gracias a Dios, pues me tiene acá, por su misericordia, porque le fallo y sé que tengo muchas cosas que arreglar en mi vida, pero estoy en eso, estoy trabajando en eso para que Dios me guíe en eso. Y he entendido que para hacer eso tengo que ser obediente. Algo que está en mi corazón y que pienso siempre es que no le quiero fallar a Dios, ¿sí? Es algo que cuando pienso que voy a hacer algo, lo primero que digo, bueno, ¿le fallo a Dios o no le fallo a Dios? Quiero cumplirle a Dios, no quiero fallarle a Él, y es algo que guía mi vida. Siempre pienso en eso. Aquí vamos a ver un subpunto, ¿cierto? Porque veíamos que cómo ser esas ovejas que siguen al pastor. Bueno, debíamos obedecerles, ¿cierto? Obedecer a nuestro pastor. Y también cómo nos debemos sujetar. ¿Cómo le obedecemos? Bueno, al sujetarnos a nuestros pastores, porque dice el versículo, y sujetaos a ellos, ¿cierto? Y sujetaos a ellos. Ese sujetarse es someterse, ¿cierto?, al dominio o señorío o disposición de alguien. Lo veíamos, Víctor nos lo enseñaba, miremos Efesios 5:22. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Hasta el 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Decíamos que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Y está Dios y pone al hombre como cabeza de su hogar y le dice a la mujer, bueno, sujétese, ¿cierto?, a su marido, esté ahí bajo la protección de su esposo. Aquí Dios también nos pide, ¿cierto?, sujetaos a ellos, sujetaos a vuestros pastores. En ese orden que da Dios, están nuestros pastores y nosotros estamos ahí sujetos. A veces tendemos a pensar es que hay escalafones y que hay unos que tienen más rango que otros, pero Dios no se refiere a eso. Cuando habla de las casadas, bueno, que los esposos se sujeten a sus maridos, y Víctor nos lo explicaba, ¿cierto? Era que estén ahí debajo de ellos, ¿cierto? A sus esposos. Era un cuidado, que estén guardadas.
Lo mismo nos pide a nosotros como creyentes, como ovejas, que estemos sujetados a nuestros pastores. Y aquí entender algo, lo veíamos también en la escuela, cuando Dios da una estructura, ¿cierto? Y yo, bueno, estoy con Dios, yo quiero obedecer a Dios y necesito de Dios, ¿sí? Y le pido algo a Dios, tal vez estoy mal, ¿cierto? Estoy pasando por cosas difíciles y está Dios, está mi pastor, y tal vez estoy yo, y muchas veces no obedezco al pastor, me salgo, ¿cierto? De esa sujeción, porque tal vez hay cosas que el pastor me dijo que no me agradan, tal vez hay cosas que no me gustan, y lo que hago es salir, me salgo de esa protección. Pero sí quiero que Dios me ayude, sí le oro a Dios, sí le pido a Dios porque tengo necesidades, pero no le estoy obedeciendo en seguir a mi pastor, lo dejo a un ladito. Entonces, pensemos en eso, ¿cierto? Si queremos seguir la voluntad de Dios, si necesitamos a Dios para nuestras vidas, bueno, nos vamos a sujetar en todo lo que Él nos pide, o solo en lo que me gusta y en lo que creo que me conviene, o voy a estar ahí alineado con Dios, con mi pastor, y estando yo ahí, ¿sí? Es esa estructura que Él nos dejó y es como Él nos lo pide. Por una parte, es aprender a dejarnos guiar. Creo que lo tengo. Miremos Isaías 53:7. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Este es Jesucristo, ¿cierto? Siempre Él dándonos ejemplo, siempre Él mostrándonos antes cómo hacer las cosas, y Él dice como oveja, ¿cierto? Él obedeció a su Padre, le obedeció a Dios, tomó la decisión de corazón, ¿cierto? Porque nos amaban, y murió y sufrió, pagó esa deuda por nosotros, pagó ese pecado por nosotros, como esa oveja. Él tal vez podía haber dicho algo y decir: no, yo voy a buscar otra forma, tengo el poder para hacerlo, ¿cierto? Me voy a bajar de esta cruz y vamos a hacer algo diferente. Pero Él obedeció, fue esa oveja que se sujetó a su Padre, ¿cierto? Que le hizo caso. Él nos da el ejemplo. A veces es difícil dejarnos guiar, a veces es difícil dejarnos, porque somos humanos y tenemos nuestros pensamientos y no aceptamos los pensamientos de los otros. Tal vez si el pastor me dice algo, es que yo pienso diferente y a mí ese tema no me lo toque en mi vida porque yo pienso diferente y así es como yo lo hago. Bueno, nuestro pastor está ahí para guiarnos. Nosotros debemos dejarnos guiar, ¿cierto? Debemos dejarnos querer, ¿cierto? Amar. Nuestros pastores nos aman por ese amor que nos tienen, porque Jesucristo ya nos dio el ejemplo. Jesucristo nos amó y se entregó y nos dio ese ejemplo. Nuestros pastores nos aman y por eso quieren guiarnos. Estemos pensando, bueno, nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos conducir por nuestros pastores. Aquí vemos que ser cordero, ¿cierto? Ser esa oveja implica ser manso, ser humilde de corazón ante cualquier cosa. Es un problema que tenemos en el corazón, de que normalmente nos creemos más que los demás, de que normalmente nosotros tenemos la razón, y es aprender a entender, bueno, Jesucristo se humilló, fue humilde, ¿cierto? Aún siendo Él, sabiendo lo que Él es, y Él se humilló y fue humilde. Nosotros, bueno, que empecemos a ajustar nuestra vida para llegar a esa humildad.
Otro subpunto, veíamos, bueno, cómo el obedecer a nuestros pastores, ¿cierto? Cómo sujetarnos a ellos, y vamos a ver cómo dejarnos cuidar, ¿cierto? Porque dice el versículo, porque ellos velan por vuestras almas. Los pastores están velando por nosotros, ¿sí? Y también depende de nosotros si nos vamos a dejar cuidar. La palabra velar, perdón, no lo tengo acá. La palabra velar es hacer centinela o guardar por la noche. Una oveja sin un pastor no se alimenta bien. Las ovejas no tienen la capacidad de encontrar pastos jugosos, abundantes por sí mismas. Necesitan un pastor que las guíe, ¿sí? Ellas tal vez solitas se van a quedar ahí en un solo espacio y tal vez puedan morir de hambre. Necesitan ese pastor para que las guíe. Así somos nosotros. Dios nos entiende y sabe lo que somos, y Él ha puesto a esos pastores para que nos guíen, para que nos lleven a esos pastos frescos. Ellos están ahí para guardarnos, para cuidarnos. Miremos Juan 10, 14 y 15. Juan 10, 14 y 15 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es Jesucristo, ¿cierto? Nos conoce a cada uno de nosotros, pone su vida por nosotros. Y yo pienso en mis pastores, ¿cierto? Y yo creo que aquí la gran mayoría, por no decir que todos los que estamos acá, hemos recibido un discipulado de Víctor o de Iván. Ellos nos conocen, ellos saben quiénes somos, conocen nuestros nombres, conocen nuestras vidas, conocen muchas veces nuestras casas, ¿cierto? Saben quiénes somos. Así como Jesucristo nos conoce, ellos han hecho la tarea de dejarse guiar por Dios y hacer lo mismo, ¿cierto? De conocernos. ¿Para qué? Para cuidarnos, para guiarnos. Hemos compartido con ellos, hemos pasado momentos con ellos, ¿cierto? Yo personalmente, bueno, puedo decir que Víctor y Iván son mis amigos. Ellos han estado ahí para guiarme, para orientarme, para enseñarme. En momentos difíciles han estado ahí siempre presentes. Son amigos, son esos pastores que me ayudan en momentos difíciles. Ellos tienen esa función, ¿cierto? De guiarnos, para que sigamos ese camino que Jesús nos dejó, para que sigamos a ese príncipe de los pastores. Ellos están ahí, nos cuidan y nos protegen, conociéndonos a cada uno de nosotros. Pensando en esto, hay iglesias, ¿no? Iglesias que se enfocan en números, en cantidad de gente. Y he escuchado, bueno, personas que dicen, no, es que en mi iglesia asistimos 5,000 personas. Yo pienso, bueno, 5,000 personas y tienen su pastor que se para ahí a hablarles. Yo creo que no conocen ni 100 de ahí. Veo, bueno, que están fallando, ¿cierto? Que no conocen a sus ovejas. Gracias a Dios, Dios nos puso en esta iglesia donde aprendemos su palabra, donde somos guiados por esos pastores, donde ellos nos conocen y están pendientes de nosotros, de nuestras vidas. Vamos a ver aquí otro subpunto, la siguiente parte del versículo. Ellos, bueno, debemos sujetarnos, ¿cierto? Porque ellos velan por nuestras almas, porque dicen como quienes han de dar cuenta. Nuestros pastores van a dar cuentas
de nosotros ante Dios, cuando llegue el momento, ellos van a dar cuentas de ese rebaño que Dios les encargó. Nosotros somos ese rebaño que Dios puso a nuestros pastores. Ellos van a dar cuentas de cada uno de nosotros, de qué pasó con nuestras vidas, de cómo fuimos guiados, cómo fuimos orientados. Y van a llegar allí, ¿cierto? Dios le va a pedir a cada pastor cuentas sobre sus ovejas. Tal vez, bueno, ellos pueden estar haciendo la obra, pueden estar haciendo el esfuerzo de guiarnos, pero nosotros también a veces somos ovejas rebeldes, ovejas que no hacemos caso. También es nuestra responsabilidad. Nosotros también vamos a darle cuentas a Dios. Y bueno, te di un pastor, lo puse ahí, ¿cierto? Al lado tuyo, le obedeciste, le hiciste caso. También es responsabilidad de nosotros. Fue el encargo que Él les dejó, ¿cierto?, a esos pastores. Y así como cada uno de nosotros responde por esas cosas que hemos hecho en nuestra vida delante de Dios, debemos pensar en que debemos dejarnos guiar por nuestro pastor, para que cuando Él llegue a la presencia de Dios y Dios le pregunte, bueno, ¿y esas ovejas cómo están? ¿Cómo fueron tus ovejas, cierto? Que Él tenga la alegría para decir, mis ovejas fueron ovejas fieles, ovejas que querían seguirte. Miremos Romanos 14:12. Romanos 14:12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, ¿cierto? Lo que les hablaba, cada uno de nosotros vamos a llegar allí a la presencia de Dios y vamos a darle cuentas. Pensemos en cómo vamos a llegar. Vamos a llegar tal vez avergonzados, porque tal vez Dios dio una iglesia y estuvimos ahí, pero no nos gustó porque nos tocaba seguir la palabra de Dios y nos fuimos. O tal vez nos dio esa iglesia, ¿cierto? Y nos quedamos ahí porque la pasábamos chévere, la pasábamos bien, pero no obedecía a mi pastor, ¿cierto? Porque pues voy a los domingos, ¿cierto? Voy los domingos al servicio, escucho la palabra, pero si el pastor me dice algo, yo le digo, no, con mi vida no se meta, déjeme a mí quietico y yo cumplo con venir a los servicios. ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? O si le vamos a decir, no, Dios, traté de ser lo más fiel posible, traté de someterme a mi pastor, de sujetarme a él, ¿cierto? Porque es lo que tú me mandas, lo que tú me pides. Vamos a ver que, nosotros no somos fáciles, que cada uno de nosotros tiene una mente, cada uno de nosotros piensa diferente y es difícil, ¿cierto? Llegar a poner de acuerdo a 2 personas, a 3 personas, a 4 personas, ¿cierto? Es difícil llegar a que se ponga de acuerdo una iglesia. Tal vez aquí, no sé, habemos 40, 50 personas. Es difícil que nos pongamos todos de acuerdo, pero Dios es sabio y Dios nos conoce. Por eso nos dejó su palabra, por eso nos dejó una guía. Y como les digo, depende de nosotros. Si queremos tener todos esa misma mente, esa misma guía, debemos permanecer tiempo aquí, pasar tiempo en la palabra de Dios, para que podamos ver, aquí está la mente de Dios. Si queremos estar de acuerdo, debemos todos llegar a entender esta mente y tomar una decisión, obedecer, ¿cierto? Yo quiero tener esa misma mente de Cristo. Y así, cada uno de nosotros, los que estamos acá, podemos llegar a ponernos de acuerdo, de tener esa misma mente, ¿cierto? O al contrario, podemos decir, no, yo no estoy de acuerdo con esto
y bueno, si pasa eso ya tienes un problema, porque Dios nos ha dejado su palabra para que sea esa guía, para que sea esa norma absoluta, de que no hay fallas en su palabra, de que todo lo que está aquí escrito es lo que debemos hacer conforme a la voluntad de Dios. Entonces pensemos, si nosotros, cada uno de nosotros somos ovejas, ¿cierto? Tenemos diferentes formas de pensar, y nos estamos dejando guiar por la mente de Dios, por nuestro pastor, ¿cierto? Por ese príncipe de pastores. Y pensemos en qué clase de ovejas somos. Tal vez somos una oveja rebelde, una oveja que nos dicen, bueno, es que este es el camino, váyase por acá, pero no, es que a mí me gusta por acá, ¿cierto? O si somos una oveja dormida, si somos esa oveja que nos gusta venir simplemente a escuchar la palabra los domingos, a quedarnos ahí sentados y ahí, ¿cierto? Nos quedamos ahí, se acabó el servicio, nos vamos para la casa y ya. Somos esa clase de oveja. Somos una oveja perdida, ¿cierto? Esa oveja que ya recibió a Cristo, que ha entendido que Jesucristo es su Señor y Salvador, pero simplemente se va y se aleja, se queda fuera de la voluntad de Dios, fuera de la protección de Dios. Podemos ser esa clase de oveja perdida. También podemos ser una oveja peleona, ¿cierto? Esa oveja que no le gusta nada, que está en desacuerdo con todo. Tal vez sí puede servir, puede estar en un ministerio, puede estar aquí ayudando, ¿cierto? Pero por todo pelea, no le gusta nada, ¿cierto? Es que, bueno, Dios estableció una estructura y Dios dice algo acá, ¿cierto? Pero es que a mí no me gusta eso. Pues que el pastor nos dio una guía, una orientación y no, pero es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, ¿cierto? Peleamos, vamos en contra de eso. Pensemos si somos, qué clase de ovejas somos, o si al contrario, somos esa oveja fiel, esa oveja humilde que recibe la orientación del pastor, que recibe la orientación y la guía de Dios, sabiendo que es lo que Él nos ha dejado. Vamos a ver aquí otro punto. Dice, al ser fieles. Veíamos, bueno, cómo nos podemos llegar a obedecer a nuestros pastores. Podemos ver cómo podemos obedecer al pastor, bueno, al ser fieles. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, ¿cierto? Nos habla, bueno, que nuestros pastores puedan estar tranquilos y contentos con su rebaño. A veces podemos ser esa clase de oveja negativa, ¿cierto? Que le está dando carga, que le está dando pelea al pastor. Ellos tienen una misión que cumplir, Dios les ha dado un objetivo y ellos están en función de eso, ¿cierto? Esa es la meta que Dios le ha dado al pastor, igual que nos ha dado a nosotros. Pero si somos esas ovejas rebeldes, esas ovejas peleonas, esas ovejas dormidas, perdidas, pues es una carga para el pastor, una carga para la obra. No vamos a poder avanzar en lo que Dios nos ha pedido, en ese avance de su reino. Entonces vamos a ver que tal vez no lo hagan con alegría, ¿cierto? De que tienen que llamarle la atención a una oveja una vez y bueno, ya le llamé la atención, ¿cierto? Mira que por ahí no es, coge por acá, pero no otra vez. Entonces, deja aquí la obra para encargarse de esa oveja. No, venga, otra vez es por acá y otra vez para el otro lado, ¿sí? Le damos carga a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios y ver las complicaciones que tiene esto, ¿cierto? Porque Dios nos está pidiendo algo y estamos siendo obstáculo para la obra de Dios. Entonces, bueno, ajustemos eso que tenemos que ajustar en nuestras vidas para ser esas ovejas obedientes y no causar un tropiezo en la obra del Señor. Miremos Juan 15, del 9 al 11.
Juan 15, del 9 al 11 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí, hasta el 11. Entonces, Jesucristo, ¿cierto?, se llena de gozo y de alegría porque dice, bueno, están haciendo lo que les he mandado, ¿cierto? Están permaneciendo en amor, están siendo fieles a Dios. Nosotros también, bueno, debemos pensar en eso, ¿cierto? Somos una carga para nuestro pastor o tal vez hay quejas de nosotros, ¿cierto? En nuestro comportamiento que nuestro pastor tenga que arreglar en nosotros. Debemos llegar al punto en que nuestra vida siempre siga el camino de Dios, que la guía de nuestros pastores no tenga quejas sobre nosotros, así como esperamos en algún momento que lleguemos a la presencia de Dios y Dios nos diga, bueno, buen obrero y fiel, ¿cierto? Que nuestros pastores puedan decir, oiga, vea, esta oveja es una oveja fiel, una oveja que ha seguido el camino de Dios. Tenemos cosas que arreglar, ¿cierto? Somos humanos y fallamos, no somos perfectos, pero por lo menos pensemos, bueno, que no seamos tropiezo para la obra. Pensemos cada uno de nosotros, bueno, ¿qué pensará Víctor de mí? ¿Qué pensará Iván de mí? ¿Será que es lo que yo soy, lo que Dios quiere para mí? Ellos están en control de eso, nuestros pastores se dan cuenta de eso y nos conocen y pueden decir, bueno, tal vez te falta, ¿cierto? Tal vez estás mal. Revisemos nuestras vidas, revisemos cómo está nuestra obediencia a nuestros pastores, sabiendo que es al sujetarnos en su palabra. Miremos Filipenses 2:2. Filipenses 2:2 dice, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, ¿cierto? Una misma mente, lo que hablábamos. Y bueno, con gozo, ¿cierto? Porque veíamos que para dar esas cuentas que con alegría y sin quejas, ¿cierto? Que no tengan de qué quejarse de nosotros, que decir algo de nosotros, sino que seamos esas ovejas fieles, que sigamos la voluntad de Dios. Tal vez pensemos, bueno, nuestra iglesia somos un grupo, ¿cierto? Tal vez ya numeroso, pero yo puse aquí un apellido, espero que no haya nadie con ese apellido. Entonces, la oveja Agudelo, ¿cierto? ¿Será que la oveja Agudelo? No, yo ya escuché un Agudelo. La oveja Agudelo, ¿cierto? Esa es la que me da problemas, esa es una oveja difícil, esa es una oveja necia. Duro pensar en que podemos llegar a ser esa oveja. Duro pensar en que entre tantos vamos a ser esa oveja difícil. Dios es tan grande y tan amoroso que Él nos permite cambiar, nos permite crecer. Y si estamos tal vez aquí en esa oveja, bueno, empecemos a pensar cómo subir, cómo dejar eso atrás, ¿cierto? Cuando quede aquí ya no la Agudelo, sino ya no sé qué decir. ¿La qué? La NN, la fulanito. Entonces, bueno, nunca quedarnos atrás, nunca quedarnos como esa oveja, sino que lleguemos al punto que nos diga nuestro pastor, ve, en mi iglesia todas las ovejas están bien, no tengo queja de ninguno, no tengo por qué quejarme del comportamiento de alguno. También, creo que me devolví. Ok.
que no. Bueno, no, perdón. Dice, vamos a estudiar la otra parte del versículo, dice, porque esto no es provechoso, ¿cierto? Quiero que vayamos otra vez ahí a Hebreos 13, lo leamos completo. Hebreos 13, 17 al 18. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, ¿cierto? Porque esto no es provechoso. A veces, bueno, los que les decía, ¿cierto? Perdemos tiempo, perdemos impulso en la obra cuando hay que enfocarse en sacar de problemas a las ovejas, ¿cierto? Se pierde tiempo porque hay ovejas descarriadas, la obra no avanza, nos desenfocamos y Dios está ahí, las personas están afuera, las almas perdidas están ahí, la gente está muriendo y nosotros tenemos que hacer algo, ¿sí? Tenemos que estar bien con Dios, nuestra vida debe ser conformada a su voluntad para que podamos ir y hacer la obra que Él nos está pidiendo, ¿sí? Hay personas muriendo, hay gente que se está yendo a un infierno y nosotros tal vez a veces nos quedamos aquí con nuestros problemas, con nuestras indecisiones, con todas esas angustias y no pensamos que hay una obra por hacer. Y claro, eso pasa en nuestras vidas y nos pasa a todos, pero debemos confiar en Dios, que Dios está ahí, que hay una estructura, ¿cierto?, con la cual podemos, bueno, ante esas dificultades y esos problemas, si le obedecemos, vamos a salir bien de esas dificultades. ¿Para qué? Para poder crecer, poder hacer la obra más adelante. Miremos Juan 6:63. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es provechoso para nosotros, la palabra de Dios es lo que nos da ese provecho para ser guiados por Él. Debemos entender que su voluntad, su palabra es lo que está bien, ¿cierto? A veces nos tendemos a enfocarnos en el mundo, en nuestros problemas, en tal vez las cosas materiales, en querer más cosas, en querer hacer cosas diferentes en el mundo, pero dejamos a un lado a Dios, ¿cierto? Y empezamos a ver que con esas cargas que le ponemos a nuestros pastores, a la iglesia, a la obra de Dios, no va a haber provecho, no va a haber fruto de almas porque estamos encerrados aquí en este lugar lidiando con nuestros problemas. Vamos a ver un segundo punto, ya casi para terminar. Dice, orando por sus pastores. Veíamos cómo podemos obedecer, ¿cierto? Cómo ser esas ovejas que se dejan guiar por su pastor, esas ovejas que guían, que se dejan guiar por sus pastores, ¿cierto? Y Dios nos pide aquí que oremos por ellos. Dice en el 18, en Hebreos 13:18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Dios nos pide que oremos por ellos, ¿cierto? Ellos tienen una carga grande, están haciendo la obra, están dirigiendo una iglesia, son los que están a la cabeza, están guiando esa grey, ¿cierto? Esa grey es ese grupo de ovejas y no es fácil. Sabemos que tratar con personas no es fácil porque cada uno de nosotros tenemos pensamientos diferentes, somos rebeldes, un día estamos contentos, el otro día estamos bravos, el otro día estamos tristes, angustiados. No es fácil tratar con eso. Ellos conocen, bueno, nuestras batallas,
y ellos saben, bueno, esas batallas que se libran al frente del ministerio, sabemos que Satanás está ahí atacando, que no quiere que llevemos a cabo su obra, no quiere que la iglesia salga y vaya y predique el evangelio, y está atacando, ¿cierto? Está ahí constantemente. Nuestros pastores conocen ese riesgo, saben que Satanás está ahí. Siempre está el enemigo queriendo acabar con el rebaño. Buscan esas ovejas, ¿cierto? El lobo, cuando va a atacar a ese rebaño, busca las más débiles, buscan a esas ovejas enfermas, buscan a esas ovejas dormidas, buscan a esas ovejas que les gusta pelear, buscan a esas ovejas que no les gusta obedecer, y empiezan a atacarlas. ¿Para qué? Para afectar la obra. Nuestros pastores saben ese riesgo y ellos están ahí, ¿cierto? Están ahí al frente combatiendo con estos lobos por ese rebaño. Debemos entender que Dios nos pide que oremos por ellos, ¿cierto? También pasan dificultades, también hay momentos duros en sus vidas en los cuales Satanás puede estar ahí, ¿cierto? Debemos nosotros orar para que Dios, ¿cierto?, les dé esa fortaleza para seguir adelante, para no desfallecer. Y pensaba, bueno, cuando Dios encomendó a Víctor y a su familia las dificultades que tuvieron, ¿cierto? Y sabemos que Dios estuvo en control porque fueron fieles y obedientes. Cuando yo veo este versículo de pastores fieles, de ovejas fieles, pienso en ellos, ¿cierto? Y veo que ellos están acá porque fueron ovejas fieles. Y eso es lo que permite Dios. Cuando una oveja es fiel, Dios la usa, permite que haga grandes cosas guiados por Él. Vamos a ver Santiago 5:16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración tiene poder. La oración es la que nos permite salir de problemas de nuestras vidas, ¿cierto? Salir de enfermedades a través de la oración. Y Dios pide, bueno, que estemos orando por nuestros pastores para que les dé esa guía, para que les dé esa fortaleza, ¿cierto?, de guiar a ese rebaño que no es fácil, que es difícil, que está el enemigo ahí atacando. Oremos por ellos para que no desfallezcan, para que sigan siempre firmes en lo que Dios les ha pedido. Vamos a ver aquí otro subpunto. Dice, orad por ellos, ¿cierto? Pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Aquí hablando algo de conciencia, dice que es el conocimiento del bien y del mal, que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Esa conciencia es la que nos permite discernir entre el bien y el mal, qué está bien y qué está mal. Gracias a Dios, bueno, nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos guía y nos muestra qué está bien y qué está mal. Y nuestra conciencia también lo sabe, ¿cierto? Y sabe cuando fallamos, sabe cuando no estamos bien. Pero nos dice allí, pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Nuestros pastores, a través de su crecimiento, a través de la estructura que tenemos como iglesia, ¿sí? No es que llegó una persona a la iglesia y dijo, yo quiero ser pastor. Sí, claro, siga y viene acá. No, es un proceso, es un crecimiento. Es porque Dios los ha hallado fieles y tienen esa buena conciencia a través de su vida, de lo que han hecho para Dios. Se ha visto esa buena conciencia en ellos y por eso Dios los tiene hoy acá. Miremos Hebreos 13:7.
Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, ¿cierto? Ellos nos dan el ejemplo y nos pide, bueno, imitad su fe. Ellos son un ejemplo el cual podemos seguir. Y como les digo, nuestra iglesia tiene la estructura basada en la palabra de Dios, que no permite que cualquier persona se pare aquí a decir que es pastor de nuestra iglesia. Es un proceso en el cual Dios ha formado a estos pastores y tenemos la plena seguridad de que podemos imitarlos, de que su fe es una fe real y genuina, intacta. Por eso Dios nos ha dado, bueno, esa estructura. Sabemos que ellos tienen esa buena conducta. Dios fue quien los colocó acá, no fue otra persona, no fue otro pastor. Fue Dios el que mostró a la iglesia que ellos deberían estar acá. Hemos visto, bueno, en nuestra iglesia madre, que están esos pastores, ¿cierto? Que está esta estructura y que es difícil que se salga algo, ¿cierto? Que una persona, un pastor, llegue al lugar de pastor engañando a la iglesia, ¿cierto? O teniendo su corazón defectuoso o dañado con algo, ¿cierto? Nuestros pastores han pasado por un proceso de, yo digo tal vez Dios, ¿cierto? Un filtro que va viendo, bueno, quiénes son los encargados para guiar su iglesia. Veo también, bueno, que como les decía, nuestros pastores, ¿cierto? Tuvieron esos pastores y obedecieron la palabra de Dios, obedecieron a sus pastores y por eso Dios los ha hallado fieles, por eso los ha encargado y los ha puesto en nuestra iglesia. Miremos Hechos 24:16. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante todos los hombres, ¿cierto? Es lo que procura un pastor. Procuramos, ¿cierto? Que sabemos que no somos perfectos, pero siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Que podamos tener nuestra integridad, nuestro carácter con esa conciencia limpia, ¿cierto? Es un proceso de crecimiento y nuestros pastores están ahí porque han pasado por ese proceso. Son hombres que han sido fieles y su vida se refleja en su andar. Cuando yo puedo ver la vida de Víctor, puedo ver la vida de Iván, yo veo en ellos esos hombres fieles, ¿cierto? Que han obedecido a Dios y que son un ejemplo de respeto, de obediencia. Cuando viene Pablo y Edgar, ¿cierto? Los pastores de Bogotá, yo veo la obediencia de mis pastores hacia ellos, cómo ellos los respetan, ¿cierto? Y los tienen ahí en el punto que Dios nos quiere, de obedecerle y de serles fieles, de sujetarse a ellos. Yo veo eso y yo digo, bueno, ellos hacen eso con estos pastores, yo tengo que hacer lo mismo con mi pastor, porque es el ejemplo que ellos me dan. Saber que, bueno, también aquí algo, bueno, un paréntesis, sino en cuanto a la vida de mis pastores, tal vez uno puede decir, bueno, está el pastor, está ahí, pero tal vez está fingiendo, tal vez puede hacer unas cosas, ¿cierto?, en su vida secreta y otras cosas en la iglesia. Yo puedo decir de mis pastores que he estado en su casa, que he vivido con ellos, he convivido con ellos y puedo dar ese testimonio fiel. Entiendo que es Dios el que ha obrado en sus vidas. Yo recuerdo, bueno, he trabajado en la casa de Víctor y he llegado muy temprano a su casa y un testimonio que tengo siempre en mi mente es ver a Víctor siempre cuando llego ya estaba despierto haciendo algo,
Víctor en su vida no se queda quieto, él siempre está haciendo algo, arreglando algo, instalando algo, poniendo algo. Yo digo, Víctor es un obrero fiel, ¿cierto? No es un perezoso que se queda ahí, tal vez el mundo nos ha dado a entender eso, ¿cierto? Que el pastor es el que viene aquí, se lleva el dinero de los creyentes y se va a disfrutarlo. Víctor es un obrero fiel, un obrero que trabaja en su casa, trabaja aquí en la iglesia. Cuando yo llego aquí y está la iglesia sola y lo veo ahí sentado, estudiando la palabra de Dios, haciendo su trabajo. Víctor es un obrero fiel. Iván igual, Iván he podido compartir mucho tiempo con él, he podido estar en su casa, lo he conocido como un amigo, igual que Víctor, y veo que son hombres que trabajan, que son fieles, que no están puestos aquí porque sí, sino porque Dios ha visto en ellos, en sus vidas, que son obreros fieles que quieren trabajar para Él, tienen esa buena conciencia. Miremos 1 Timoteo 1:5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, ¿cierto? Dios nos pide que tengamos esa conciencia limpia, de fe no fingida, y es lo que yo veo en mis pastores, que ellos tienen esa conciencia limpia. Sí, sé que son humanos, no son perfectos, que hay cosas que tienen que arreglar en sus vidas, y igual que cada uno de nosotros. Dios va trabajando eso a través de los años, a través de esa fidelidad que tengamos hacia Él, a través de quererle obedecerle, ¿cierto? De querer estar sujetos a Dios. Dios va arreglando eso. No son perfectos, tienen sus defectos, pero están luchando por eso, por cada día parecerse más a nuestro Señor Jesucristo. A veces tendemos a pensar de que, como son pastores, ¿cierto? Y la palabra de Dios, bueno, nos dice que deben tener unas cualidades, que ellos son perfectos. Entonces, a veces si fallan en alguito, de una vez estamos juzgando, estamos cayéndole y diciéndole, pero vea, el pastor y vea. Son humanos, también van a fallar. Debemos pensar bueno, cuando vemos esa falla y le caemos encima, miremos primero nosotros, ¿cierto? Tengo yo la autoridad para decirle, vea, usted está fallando, vea lo que usted hace. Estemos pensando, bueno, soy esa oveja fiel, soy esa oveja que me someto, esa oveja que cumple la voluntad de Dios. Si no es así, pues no tengo por qué, ¿cierto?, recalcarle nada a mi pastor, porque es humano también y también puede fallar. Nosotros debemos pensar en eso. Dios los puso en esa posición para guardarnos, para cuidarnos. Y bueno, tal vez se pueden equivocar, pueden fallarle a Dios en algún momento, pero Dios es fiel con cada uno de nosotros y nos permite arreglar esas cosas. Miremos la siguiente parte, la última parte del versículo. Dice, orad por nosotros, ¿cierto? Pues confiamos en que tenemos buena conciencia. Y dice ahí, deseando conduciros bien en todo. Ese conduciros, ¿cierto? Que es de conducirse, que es administrar, dirigir, gobernar, regir. Lo tenía acá. Ocuparse, encargarse. Es la función también que tienen ellos, ¿cierto? Es el deseo de un pastor, el deseo de conduciros bien en todo, de que podamos ser guiados bien, es conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra. Es el anhelo de nuestros pastores, es que cada uno de nosotros, ¿cierto?, de este rebaño que somos, que estamos siendo guiados por Él, por Cristo, por el camino que Cristo nos dejó,
siguiendo su ejemplo. Es el anhelo que ellos tienen, que nosotros podamos llegar y coger por este caminito, el caminito de Cristo, sin desviarnos. Es por lo que trabajan ellos, para que la función que Dios les dejó. Debemos pensar, bueno, que cada uno de nosotros tiene una misión, ¿cierto? Dios nos ha encomendado algo muy importante y lo ha transmitido a través de la iglesia. A través de la iglesia es como podemos llevar a cabo esa obra, a través de estar sujetos a ese pastor, a esa guía, es que podemos ir y salir y llevar el evangelio. Ellos son los que nos guían. Ellos quieren que nos conduzcamos bien para que podamos llevar a cabo esa obra que Dios nos dejó. Miremos Tito 2, 7 y 8. Tito 2, 7 y 8 dice: presentándote tú en todo como ejemplo, en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Y el 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A este punto es el que debemos llegar, ¿cierto? Que no haya nadie que nos diga, bueno, hay algo malo en ti. Tal vez nosotros somos testimonio afuera en el mundo, a las personas, a nuestras familias que no han recibido a Cristo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Somos ese testimonio. Para poder llegar a cumplir esto que nos dice Dios, bueno, debemos primero sujetarnos a su palabra. Cuando nos sujetamos a su palabra entendemos, bueno, es que Dios puso un pastor y me voy a someter a mi pastor porque Él es el que me va a guiar, me va a ayudar. Él es el que está ahí para eso. Podemos ser esa oveja que se pierda, ¿cierto? Y la tarea del pastor es, bueno, venga esta ovejita y otra vez encamina. Pero si no estamos ahí, si no queremos obedecer, si no queremos hacer caso, va a ser muy difícil. Depende de cada uno de nosotros, que podamos tomar esa decisión de obedecer y dejarnos guiar por Dios primeramente, y entendiendo que la guía de Dios es que seamos guiados por nuestros pastores. Ya para terminar, unas conclusiones. Dios estableció a los pastores como guías y cuidadores de la iglesia. Es la estructura que nos ha dejado. Sabemos que su palabra no tiene fallas y que si queremos obedecerle, pues debemos entender esto. La obediencia a nuestros pastores es un mandato, ¿sí? No es que Dios dice, bueno, Él dice obedecer y sujetados a ellos, ¿sí? No dice si ustedes quieren, si tal vez les gusta el pastor, sujétense a ese, o si no, no se sujeten, ¿cierto? O en lo que le guste, sujétense. No, es un mandato. Si queremos obedecer a Dios, si queremos serle fieles, bueno, pensemos en tomar esa decisión. Hablábamos de que tomamos la decisión, ¿obedecemos o no obedecemos? O le obedecemos a Dios o no le obedecemos, depende de cada uno de nosotros. Y la oración por nuestros pastores es importante para que Dios esté en control de nuestras vidas. Es muy importante que estemos orando, y te hago esta pregunta: ¿en tus oraciones diarias están nuestros pastores? ¿Oramos por ellos? Ellos tienen una tarea difícil, no es fácil estar a cargo de una iglesia, estar a cargo de esas ovejas rebeldes, llevar a cabo la obra, darnos el alimento diario. El alimento no es nuestro discipulado. Es un trabajo que lleva tiempo, que lleva esfuerzo. Oramos por ellos para que Dios los guíe y los cuide en esto. Pensemos en esto. Y para terminar, si tal vez tú estás acá y dices, bueno, tal vez yo no entiendo eso del pastor, ¿cierto? Yo todavía no sé cómo sujetarme a mi pastor, no sé si tengo un pastor, y tal vez quieres eso, has entendido que, bueno, quieres obedecer a Dios y que Dios te da unas herramientas para ayudarte, te da la palabra de Dios, ¿cierto? Te puede dar un pastor.
Y si quieres tener eso, puedes pensar en que Jesucristo vino a este mundo. Jesucristo vino a este mundo para que tú pudieras estar en esa comunión con Dios. Tal vez si estás acá y dices, bueno, eso me agrada, lo de ser guiado, ser guardado por Dios, ser guiado por un pastor, te comento, tal vez lo que tienes que hacer es acercarte a Dios, es buscarlo y entender que tu pecado te separa de Dios, que tu pecado no te deja poder tener esa comunión con Él. ¿Qué pasa? Dios quiere que estés cerca de Él y por eso Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. ¿Quieres entender y saber cómo es que Dios puede llegar a darte esa salvación? Debes arrepentirte de tus pecados y entender que estás alejado de Él y a través de una oración poderle decir a Dios que quieres entregarle su vida, que quieres entregarle su vida para ser guardado, ser cuidado, ser guiado a través de su palabra, a través de un pastor, como nos lo dice Dios en su palabra. Entonces, si tú estás aquí y tienes ese deseo de aprender más, de saber cómo poder llegar a tener esa relación con Dios, aquí está Rubén. Al final del servicio te puedes acercar a él y en 10 minutitos él te va a explicar a través de unos versículos cómo poder tener esa relación con Dios, cómo poder acercarte a Él para que Él te dé esa guía y te dé ese entendimiento para seguir una vida guiado por Él. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Terminamos. Señor Dios, bueno y amado, gracias Padre te damos por este momento. Gracias Señor porque entendemos que eres tú mostrándonos en tu palabra lo que debemos hacer. Sabemos que eres tú mostrándonos esa obediencia a nuestros pastores, esa sujeción, ese amor que debemos tener por ellos, por esa función que cumplen, Señor. Sabemos que tú los has puesto ahí y están ahí para guardarnos y para guiarnos. Por eso te agradecemos. Queremos pedirte, Señor, que estés trabajando en nuestros corazones para que podamos ser esas ovejas fieles, esas ovejas humildes de corazón, que podamos aceptar la voluntad tuya, aceptar la voluntad que has puesto sobre nuestros pastores, Señor, para ser guiados y ser utilizados en tu obra, Señor. Te pedimos, Dios, porque seas tú transformando nuestros corazones y que si hay alguien aquí también, Señor, que no te conozca, que quiera aprender más de ti, que quiera poder entender cómo tener una relación contigo, se acerque al final para que pueda escuchar en tu palabra eso que necesita, ese amor que tú nos has brindado a cada uno de nosotros, lo pueda recibir y lo pueda aceptar, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Por eso te pedimos también, Señor, que nos guardes el día de hoy, que estés con nosotros y nos guíes en cada momento, Dios. Te agradecemos y te oramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.